Muy buenas noches, señores. Estamos en el punto. El punto es el verdadero punto de la noche. Recuerden que nos ven en muchos lugares del mundo, incluyendo en Ucrania, porque el punto siempre tiene informaciones de todos los colores, de todos los contenidos, y además es un programa totalmente democrático. Con Domingo Batista y este servidor Marco Santana, acompáñenos esta noche una vez más en el punto. Saludos, don Marco. Buenas noches, amigos televidentes. Tenemos muchas cosas de qué hablar, pero siempre hay cosas trágicas que nos lastiman. Pero es una ley de vida. Recientemente la sociedad dominicana ha sufrido la pérdida de una persona muy valiosa que ha contribuido en varios escenarios en la vida política y empresarial del país, como fue don Antonio Isaconde, cariñosamente Tony, ¿no? Le decíamos mucho que lo conocíamos de cerca, el cual tuve el privilegio de conocer y tratar. Don Antonio fue una figura de sonora dentro del empresariado dominicano, al igual que sus acciones dentro del gobierno, por ejemplo, en el gobierno de Danilo Medina, que participó en otros gobiernos. Nació en el 14 de marzo de 1940 y se informó que falleció en la ciudad de Miami, donde recibía tratamiento médico. Y también se informó que no se iban a hacer actividades fúnebres. Parece ser que va a haber otro tipo de actividad familiar. Ocupó las funciones de subsecretario de Industria y Comercio, presidente de la Comisión de Reforma de Empresas Públicas, CREP, director del Consejo Estatal del Azúcar, CEA, y ministro de Energía y Minas, este último, el 2015 a 2020. Fue gerente general de la Delta Comercial y administrador de Textiles Titán, alto ejecutivo de Ferquido y presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Nos unimos al dolor de la familia de don Antonio Isaconde. Le deseamos tranquilidad, paz y saber que don Antonio dejó un legado en este país. Y lo recuerdo mucho cuando ciertamente don Antonio escribía en uno de los periódicos de circulación nacional y que yo me deleitaba con leer en acento, que escribía sus artículos. Uno de ellos, el cual me llamaba mucho la atención y me llamó la atención, que parece que fue el último, que es políticas públicas boicoteadas por los propios gobiernos. Ese fue uno de los artículos que escribió don Antonio ya a sus finales, ¿no? Y que yo disfruté, inclusive le dije de mi beneplácito por tan maravilloso artículo, porque él reflejaba en ese artículo de cómo los gobiernos se olvidan realmente de su compromiso con la sociedad y que el que no estaba preparado para asumir la cuota de responsabilidad social no estaba preparado para gobernar. Eso es algo que siempre uno lo analiza y a veces se lo haya hasta extraño muchas veces desde el punto de vista empresarial, porque aquí todo el mundo cree que ser empresario es tener un látigo contra el ciudadano, la persona, y al revés. Un aliado, el empresariado quiere vender más y quiere tener una mayor participación en lo que es el comercio. Pero don Antonio fue muy enfático en esto con relación al compromiso que deben de tener los políticos con la sociedad. Y luego trasladó eso a lo que debe tener el compromiso el empresariado con la sociedad.
siempre fue un luchador, un batallador de esos principios. Por ende, nos hacemos eco y lamentamos su partida. Adelante, don Marcos. Como se trata de historia, y tú has dicho, suscribo todo lo que tú has dicho, pero falta algunas cosas que la voy a tratar de completar. Don Antonio Isa Conde tiene otros méritos que de alguna manera tú lo omitiste, pero yo no puedo dejarlo pasar. Aquí se soltó un fantasma durante mucho tiempo para acusar a la gente de ideas progresistas, de comunista, de terrorista, de todo un sinnúmero de epítetos políticos que surgieran de la época. Y en honor a la partida de Tony Isa Conde, y lo hago extensivo a su hermano vivo, Narciso, quiero decir varias cosas. Y las cosas que quiero decir pueden ser polémicas, pero lo importante de todo eso es que son verdades. Tony Isa Conde, que fue jerárquicamente en el orden político por encima de su hermano Narciso, aunque la gente no registra eso porque Tony fue el secretario general del Partido Comunista Dominicano, PCD, a partir de la asamblea que se originó en plena Guerra de Abril, donde el PSP, que era lo que existía, Partido Socialista Popular, en esa asamblea decidió convertirse en Partido Comunista Dominicano, y obviamente un grupo no aceptó, se quedó fuera, y Tony encabezó la posición de secretario general. Tony era la persona del PSD, o una de las personas del PSD, que tenía formación militar, que tenía, le encantaba mandar y accionar. Era un activo militante y militar del Partido Comunista, del Partido Comunista Dominicano, no de la República Dominicana, no confundan, ¿eh? Y Tony, obviamente, junto con sus hermanos y todos los PCDistas, sufrieron todos los ataques que le hacíamos los grupos de izquierda por los otros contrarios, llamándoles revisionistas, porque entendíamos que eran conservadores aliados de los rusos de la Unión Soviética y que eran revisionistas. Aquella división de carácter ideológico que se manejaba, llamándoles revisionistas a todos aquellos pensantes de la izquierda dominicana en la época, porque había una especie de evolución de grupos que vivían y pedían la acción militar, para dejarlo bien claro en este comentario. Tanto Tony como Narciso, que son hijos de, si se quiere, de origen popi, entregaron todo ese origen, y eso es una cuestión que siempre la he defendido en ellos, de que lo acusan que nunca han trabajado, que nunca, eso no es verdad. Eso no es verdad. Fueron luchadores permanentes por las creencias que tenían y vivieron entre el exilio, entre la clandestinidad y muchas cosas más. Incluso las reformas agrarias en este país, si tienen algo bueno o malo, hay que darle su crédito a ellos, porque si no es por el empuje de ese grupo del PSD encabezado por Tony Narciso y otros, Balaguer no se hubiera adelantado como lo hizo para quitarle el discurso a la izquierda en su momento. Es decir, que con este comentario creo que hago un acto de justicia revolucionaria, aunque él abdicara en su último momento, le corresponde vivir la época que vivió
y reseñarla como tal. No fueron, como la gente cree siempre, que son uno vive bien, que son no. Lo que ocurre que ellos no eran desbaratados, para hablar claro. Eran popis de su época, nacieron como popis. Sin embargo, se entregaron a una causa y perdieron y prácticamente renunciaron a su modo de vida. Luego, Tony la recuperó y vivió al antojo de cómo vive. Yo quisiera vivir de verdad, como vivió Tony Isa Conde, desde el punto de vista material, desde el punto de vista de tener las cosas que necesitaba y con el corazón que tengo. Ahora, por otro lado, debo decir también, en bien o en mal, depende cómo usted lo certifique, que también fue Tony fundador o de los fundadores de Participación Ciudadana. Aparte de todo eso que dijo Domingo, funcionario, fue un funcionario de primera línea, un trabajador, un empresario. Y puedo revelar muchísimas cosas en torno a la llegada aquí de los carros Lada, en cual lo conozco perfectamente y lo puedo narrar. Y lo voy a decir incluso, quien les habla fue una víctima coordinadora en ese entonces y el único que podía realmente abrirle mercado aquí a ese tipo de vehículo que era procedente de la Unión Soviética, era una persona como Tony y lo hizo a través de sus familiares políticos que eran los nazis. Entonces, con esto, ni daño ni nada, estoy hablando la verdad de un hombre que merece respeto independientemente de haberse acomodado y vivido como él quiera. Yo ojalá poder llegar a vivir con el confort de Tony Isa. Yo no reniego. Ahora, lo que no reniego es de mi criterio. Si yo fuera rico, en mi entorno no hubieran pobres. Pero no hablo pobres en el orden de material. Todo el que estuviera a mi alrededor tuviera con qué comer, porque lo haría trabajar. Y si no, no te ayudo para nada. Pero en definitiva, era ese el criterio que yo quería exponer como homenaje a quien acaba de abandonar este mundo. Don Marco, yo quiero cerrar esta parte, don Tony, porque él merece mucho más. Yo encontré el artículo que me gustaría leer porque tiene que servir de pauta para muchos de los televidentes que nos miran y esa nueva generación. Cómo, así como usted manifiesta esas proezas y esas actitudes, esa gallardía que tuvo don Tony en vida, quiero que también perdure en la mente y el corazón de las personas. Yo decía hace un momentito de un artículo que acabo de encontrar, donde él escribió que las políticas públicas boicoteadas por los propios gobiernos. Ese era el título. Escuchen cómo encabeza el libro de ese escrito. Dice: la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace debe ser denunciada y corregida. Si el Estado quiere prepararse para los tiempos difíciles que se avecinan, debe comenzar por respetar y aplicar sus propias políticas públicas. No hay otra forma de construir un desarrollo sostenible, justo y sostenible. Ahí radica la esencia de lo que este señor que en vida dio mucho, aportó mucho a la sociedad, tanto al sector empresarial como a la parte política, y que se nos ha ido, pues deja un legado de conciencia, de trabajo y de respeto. En un medio... Hablando rápidamente, don Marco, no se nos puede escapar, no sé si me tienen listo un pequeño algo que tenemos ahí. Además de don Tony Isa, hace poco se celebró el aniversario de la fecha natalicia de don Roberto Rodríguez Marchena. Pero te voy a pedir, vamos a hacerlo, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a darle inicio a ese comentario. Señor director.